En los principios del siglo XIII, Giovanni de Pietro Bernardone estaba en camino a una vida muy próspera como comerciante de telas en la provincia de Umbría, en Italia. Y también estaba en camino a una vida total de autogratificación. Él era un joven quien amaba todo tipo de placeres. Pero Francisco, como prefirió que lo llamaran, no se convirtió en comerciante. Después de pasar un año como cautivo militar en Perugia, Francisco decidió cambiar el rumbo de su vida. Radicalmente cambiar el rumbo de su vida. Él quería enfocarse en servir a Dios y solo servir a Dios. Sintió que su estatus como comerciante lo estaba obstruyendo para experimentar a Jesucristo. Así que renunció a sus posesiones y a su futuro como comerciante y abrazó la pobreza. Mendigaba por comida en Asís, en su lugar de nacimiento, y pasaba los días en oración. Francisco atrajo a varios compañeros que pensaban como él y se unieron a él para vivir con lo que él llamaba la señora pobreza. Un día Francisco fue a rezar a una capilla ya vieja y en mal estado a las afueras de la ciudad, la capilla de San Damiano. Cuando estaba orando enfrente del icono de Jesús crucificado, escuchó una voz quien lo llamaba 3 veces: Francisco, reconstruye mi iglesia. Inicialmente Francisco pensó que él y sus amigos deberían reconstruir la capilla de San Damiano, que estaba en muy mala condición. Pero al paso de los días, él se dio cuenta que estaba llamado a reconstruir la iglesia de Cristo en el mundo. La capilla de San Damiano aún se encuentra en las afueras de Asís. La cruz de la capilla está ahora en la Basílica de Santa Clara, dentro de la ciudad. El mensaje que San Francisco escuchó es tan pertinente ahora como nunca. Reconstruye mi iglesia. El mensaje está dirigido para todos nosotros. ¿Podremos hacer esto? ¿Podremos construir el reino de Dios en el mundo? Tenemos a nuestro alcance todo lo que necesitamos, pero ¿estaremos dispuestos a hacer algo con ello? Ahí está para nosotros y en abundancia. Es la palabra de Dios. Dios derrama su palabra sobre nosotros, dice la Escritura. Nos empapa completamente con su palabra, así como si estuviéramos en una tormenta de lluvia. Y el profeta Isaías en la primera lectura dice que lo que necesitamos es exactamente eso para hacer la obra de Dios. Él predice que nosotros vamos a aceptar la palabra eterna. Y Él profetiza que la palabra de Dios regresará a Dios. Por eso escuchamos lo que dice el profeta: como bajan del cielo la lluvia y la nieve y vuelvan allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca.
No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Nosotros la queremos. Nosotros queremos la palabra de Dios. Queremos la habilidad de hacer la voluntad de Dios. Cada célula de nuestro cuerpo anhela ser parte del plan de Dios. Por eso San Pablo en la segunda lectura que les escribe a los romanos dice que nosotros gemimos desde dentro de nosotros por el deseo de tener a Dios en nuestras vidas y el deseo de hacer a Dios presente en las vidas de los demás. Todos los que toman en serio su cristianismo anhelan dar a luz al reino de Dios. San Pablo utiliza esta imagen de los dolores de parto. Una mujer que está en parto experimenta que todo su ser se concentra en dar a luz. Nuestro ser entero se enfoca en dar a luz al reino de Dios. Así que gemimos desde lo más profundo de nuestro ser. Queremos que el reino de Dios sea una realidad en el mundo. Dios nos da todo lo que necesitamos, su palabra. Nosotros anhelamos hacer su reino una realidad. Gemimos con dolores de parto, pero anhelar no es suficiente. No es suficiente salir de una experiencia religiosa, un retiro de ACTS, un retiro de evangelización, un retiro de 2 días o de 1 día, cualquiera sea esa experiencia religiosa. No es suficiente salir de ella y decir: quiero ser parte integral de la solución de Jesucristo para el mundo. No es suficiente decir: quiero estar unido a Jesucristo. No es suficientemente decir: quiero que otros estén unidos a Jesucristo. Tenemos que utilizar el regalo espiritual de la palabra. Pero a veces construimos barreras que no nos permiten vivir la palabra. La parábola del Evangelio dice que a veces la semilla del divino sembrador cae sobre el camino. No hay unión con la palabra. Ahí está simplemente. Y se pierde a los pájaros del cielo. A veces nos rehusamos dejar que la palabra guíe nuestras vidas. No queremos entrar a lo que Dios nos está llamando. Sabemos que podemos aprender del Señor estudiando la Biblia, cuando oramos con las Escrituras, cuando permanecemos unidos a Dios, pero a veces somos demasiado perezosos para orar. No hacemos el tiempo para estar con Dios y nos quedamos totalmente sorprendidos cuando los pájaros nos roban su presencia. Existe una guerra en contra del reino de Dios. Necesitamos estar listos para la batalla. Necesitamos orar todos los días en nuestros hogares como familia y unirnos en Eucaristía cada semana, por lo menos una vez a la semana. La parábola dice que a veces la semilla cae sobre terreno pedregoso. No desarrolla raíces. Esta parte de la parábola penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, porque dice que el entusiasmo por la palabra, el entusiasmo por el Señor no es suficiente. Todos esos buenos sentimientos desaparecen con el tiempo, al menos
que lo busquemos, que lo que busquemos, sea algo más que solo sentimientos. Santa Teresa de Calcuta escribió que a lo largo de su vida ella experimentó aridez y el abandono de Jesucristo. Pero ella nunca dejó de proclamar al Señor con su vida. No son los sentimientos los que son importantes. Lo que importa son las acciones que tomamos cuando nos encontramos con la palabra de Dios. Si no cambiamos nuestras vidas después de nuestros encuentros continuos con Jesús, entonces nuestras experiencias espirituales son simplemente sentimientos, momentos de alegría pasajera. A veces la semilla cae en espinos. La palabra de Dios echa raíces, pero otras cosas tienen prioridad en nuestras vidas. Todos tenemos muchas actividades y responsabilidades, es cierto, pero se nos olvida que nuestra principal responsabilidad es con Jesucristo. Se nos ha dado la palabra. No podemos permitir que las preocupaciones a nuestro alrededor sofoquen su presencia dentro de nosotros. No podemos permitirnos a nosotros mismos quedar sordos a su llamado de reconstruir su iglesia. A veces los espinos son los vicios de la sociedad. Las drogas y el alcohol y la pornografía y otras áreas de inmoralidad son los espinos que sofocan nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Cuando luchamos en contra de la inmoralidad, no solo estamos evitando el pecado, estamos permitiendo que la palabra de Dios crezca en el mundo. Pero también hay veces, muchas veces, que la semilla de Dios cae en tierra buena. Hay muchas personas quienes valoran la presencia del Señor, quienes se preocupan más por su reino que sus propios sentimientos de su presencia. Hay muchas personas quienes se rehúsan permitirle a todo lo que el mundo les arroja destruir la misión que el divino sembrador les ha encomendado. Nosotros podemos ser estas personas, ustedes y yo. Podemos ser las personas quienes se dedican al reino de Dios. Nosotros podemos reconstruir su iglesia. Necesitamos ser tierra buena, tierra fértil. Necesitamos cultivar la presencia de Dios en nuestras vidas y servir a Dios, sin importarnos si hoy sentimos su presencia como la sentimos la semana pasada o el mes pasado o el año pasado. Cuando sea, que Dios nos regaló esa presencia especial, ese regalo, como decimos a veces, de un espíritu ferviente o fervoroso. Nosotros podemos luchar en contra de todo aquello que trata de destruir nuestra convicción de vivir unidos a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, nosotros podemos ser la tierra buena que brinde al Señor más frutos de lo que jamás podamos imaginar.